Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor. Buenos días a todos. Buenos días. Señor los continúe bendiciendo. Es un gozo y una alegría como cada domingo poder compartir con los hermanos juntos. Esto es una tremenda fiesta. Amén. Amén. Yo no sé si usted siente gozo, alegría. Amén. Es tremendo. Eso es lo que transmite el Señor. Gozo, alegría, victoria, agradecimiento, alabanza. El Señor dijo, estaré en medio de ellos y te cantaré. Eso le dijo Él al Padre, te cantaré en medio de ellos. Cada vez que nosotros estamos adorando al Padre, el Señor está con nosotros. Aunque nosotros también adoramos a Jesús y al Espíritu Santo. Pero Jesús dijo a María, ves y dile a mis hermanos que voy a su Padre, a mi Padre. Así que Jesús como nuestro hermano también y como hombre también adora al Padre. Pero el Hijo también es adorado como el Espíritu. Hay algo muy fuerte de parte del Señor con su iglesia. Vamos a ir al capítulo 4 de Efesios, por favor. Espero que hayan tenido una buena semana, a pesar de las luchas, de las batallas. Espero que haya estado notando al Señor, a los suyos, ¿verdad? Unos con constipados, otros con dolores de cabeza, otros como el tiempo, ¿verdad? Cuando el tiempo parece como que está así, es como que nos afecta a veces. Pero como decía el apóstol Pablo, de todas estas cosas nos libra el Señor, Él está con nosotros. Así que el Señor ha sido bueno, por eso estamos aquí. Por su misericordia, por su fidelidad, el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado. Una semana más, un domingo, es el remate de nuestra adoración al Señor. Las canciones son el remate de nuestra alabanza y de nuestra adoración al Señor. Así que cada domingo cuando nos juntamos celebramos la victoria del Señor. No solamente la victoria eterna que fue consumada en la cruz del Calvario, sino que una semana más pudimos estar aquí firmes en el Señor. Que usted esté aquí es una señal de la victoria que usted obtuvo a lo largo de la semana en el Señor. Así que le agradezco al Señor por cada una de vuestras vidas. El Señor de verdad os siga bendiciendo poderosamente en cada área de vuestras vidas y el Eterno revele lo que os ha sido concedido de acuerdo a su reino. Vamos a leer en el capítulo 4 de Efesios. ¿Cuántos están contentos y alegres con la carta de Efesios? Aleluya, gloria a Dios. El Señor nos está hablando, nos está instruyendo y nos está cuidando. El Señor envía su palabra como la envió en el huerto del Edén para cuidarnos de la serpiente antigua, de la voz que cuestiona la palabra del Señor. Pero hay un pueblo que tiene oídos para oír, ojos para ver y corazón para entender el mensaje. Estamos en tiempos, mis hermanos, como Éfeso, donde en esos tiempos proféticos en el que el amor de muchos se está enfriando y se va a enfriar. Y el Señor nos ha revelado que Éfeso dejó su primer amor porque cayó de las primeras obras. Así que el amor de Dios cada vez tiene que arder más. Y el Señor está restaurándonos en áreas en las que nos hayamos enfriado. Yo sé que el Señor le va a dar encuentro a personas que están entre nosotros, que están esperando a tener ese encuentro con Él. Y otras que llevan tiempo, que a lo mejor se enfriaron en áreas, el Señor va a restaurar. El Señor te va a levantar de donde caíste. Señor, siempre que lanza una palabra no es por el mero hecho del conocimiento, sino Él va a hacer. Dependiendo de cómo tú te sitúes cuando escuchas la palabra, así va a haber un efecto profético. Sea para bien, para edificación, o sea para lo contrario.
Vamos a leer en el capítulo 4 del versículo del 1 al 16 y si son tan amables nos ponemos de pie, por favor. El que pueda. Y dice así la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. ¿Podemos tomar asiento, por favor? Señor nos bendiga a través de su palabra. Padre, oro en el nombre de Jesús por tu bendita, poderosa, viva y eficaz palabra, para que en esta mañana sea un alimento, Señor, sea guiándonos. Padre, trae espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Te ruego, Señor, que tú nos permitas verte, oírte, escucharte y conocerte por medio de tu palabra. Háblanos en esta mañana, glorifícate por medio de la predicación de tu palabra. Trae el respaldo, la gracia, la dicha y el denuedo. Oh bendito Dios, escribe tu palabra a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Toma mi boca, Señor, glorifícate en esta mañana con poder y autoridad en el nombre de Jesucristo, por amor a tu nombre. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. El texto promueve, para comenzar y como introducción, el texto está promoviendo la unidad mediante la aplicación o el desarrollo de la diversidad de los dones que hay en la iglesia. Hay una forma de andar con la que nosotros le damos dignidad a Dios. El texto nos habla de que con humildad debemos de soportarnos, de tener paciencia en amor los unos con los otros, para estar unidos en paz. El propósito, mis hermanos, es la edificación del cuerpo de Cristo. Todos necesitamos despojarnos de una vieja naturaleza. Es una lucha, es una batalla, y todos estamos desarrollándonos en el Señor. Hay una nueva creación, una nueva naturaleza, y lo que necesitamos es sobrellevar las cargas de los unos a los otros. La Biblia repite esto más de 50 veces.
los unos con los otros. Porque lo importante es que podamos nosotros desarrollar lo que Dios nos ha dado. El texto enfatiza que a cada uno, eso quiere decir a todos, nos dio dones. Los ministerios en la iglesia no son para uno mismo. Yo no soy pastor, o el evangelista, o el apóstol, o el profeta. No es para sí mismo. Eso es uno de los problemas. El texto enfatiza que es para preparar, perfeccionar y edificar a los santos para la obra del ministerio a la cual Dios te ha llamado. Es muy hermoso y debiera llenarte de esperanza y de ilusión que Dios tiene un don sobrenatural para ti. Él tiene un ministerio, Él tiene una obra. Usted, como miembro del cuerpo, ejerce un movimiento. Así que el propósito es poder recibir y desarrollar los dones que Dios nos ha dado para la edificación de los unos a los otros, disfrutando la libertad que nosotros hemos recibido por el Espíritu Santo. El texto revela cómo el Señor tuvo que descender a las partes más bajas de la tierra para luego ascender a lo más alto. Y eso no está puesto ahí por casualidad. No está puesto que con humildad y mansedumbre nos tengamos que soportar y ser solícitos en guardar la unidad, ser solícitos en el vínculo de la paz. Eso no está puesto ahí por nada, sino que nosotros pudiéramos tomar el antónimo de esto. O sea, no sean altivos, humildes. No estéis no soportando, no soportaos. No rompáis la unidad. O sea, el Señor nos deja este mensaje porque el desarrollo de los dones le precede el desarrollo del carácter. De eso viene hablando Efesios por activa y por pasiva. Viene hablando de la vida de la iglesia. Y nosotros somos confrontados. ¿Qué dije? Somos confrontados. ¿Por qué? Porque si no somos confrontados, nuestra vida de arrepentimiento no puede echar al viejo hombre, la vieja naturaleza, la vieja mujer. Es muy triste ver cómo la gente se va detrás de la confrontación y en vez de dar fruto en la nueva vida, dan fruto en la vieja con la confrontación, es decir, se van detrás de la confrontación. Un ejemplo. Imagínense que alguien está luchando con un vicio y Dios lo libera. ¿Cuántas veces ha habido gente que ha venido con el vicio de fumar? Dios lo ha liberado. Con el tiempo Dios lo ha liberado. Y pasa el tiempo y esa persona da testimonio y dice: pastor, yo es que huelo tabaco por todos los lados. Yo no sé qué pasa, pero huelo a María por todos los lados. Yo no sé si es qué es lo que pasa, pero Dios te confirma permitiendo confrontarte con tus debilidades. Para enseñarte que tú has vencido, que tú eres más que vencedora, que tú has sido liberado. Y te confronta al carácter, a la forma de ser. ¿Por qué? Porque tenemos que continuar siendo perfeccionados. El ser confrontados es el que tú rechaces aquello. El mal carácter, la crítica, la murmuración, la confrontación con un hermano. ¿Por qué es tan importante soportarnos, ser solícitos en el vínculo de la paz? Bueno, el antónimo sería en el vínculo de la guerra. Pero el Espíritu Santo dice: guarden la unidad en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque lo que más nos cuesta a nosotros es aguantarnos los defectos. Por eso la Biblia dice que hierro con hierro se aguza. Y hay tantos problemas en las iglesias, tantas confrontaciones. Porque miramos al hermano a través del defecto. Pero a mí el Padre me mira a través de Jesús. Si me mirara a través del defecto, yo fuera consumido. Y eso hay que aprenderlo. Y eso es muy poderoso.
porque tú le das chance a tu hermano, es como se dice, y le das la oportunidad a que tu hermano venga un día y se humille delante de Dios con humildad y te pida perdón, porque está aprendiendo a pedir perdón, por ejemplo. Y en eso, en muchas áreas, el Señor está haciendo una obra con cada uno de nosotros. Y en esa diversidad de dones, en esa diversidad de caracteres, en esa diversidad en cada área en la que el Señor está tratando con nosotros, yo necesito que usted me soporte. Ahora, ¿por qué dice con humildad y mansedumbre? Porque si usted me va a soportar enseñándome los dientes, me va a incendiar más. Entonces, no dice, no, si yo le soporto al hermano, le soporto, no ves que no le pago conforme a su medida. Pero lo que estás transmitiendo es una crujida de dientes, como decía el apóstol Pablo, pero si os estáis mordiendo entre vosotros. Entonces es con humildad. ¿Por qué con humildad? Porque ya no es tanto lo que yo estoy sintiendo, pensando, sino lo que Jesús está haciendo y perfeccionando. Y es muy triste ver cómo el acusador ha sido arrojado fuera de la presencia de Dios. Pues Dios es quien nos justifica y el diablo ya no nos puede acusar. Pero el diablo se mete entre nosotros y en los débiles o en las debilidades o en los defectos y en los pecados nos rivaliza, nos enfrenta y nos acusamos. Y por eso hay tantas relaciones rotas, porque no sabemos mirarnos a través de Jesús. Él descendió hasta lo más bajo. Y tú vas a tener que descender hasta lo más bajo en tu mal carácter, en el carácter de la vieja naturaleza, para que luego Dios pueda elevarte. ¿Dónde dice Efesios que hemos sido sentados? Juntamente con Jesucristo. Habéis sido bendecidos con toda bendición espiritual, sentados juntamente con Jesucristo. Si Dios lo dice, yo tengo que experimentarlo y vivirlo. Si yo no lo estoy experimentando y viviendo, es que estoy en otra etapa, en otra dimensión. Y yo necesito entender qué es lo que está parando o está impidiendo que yo viva eso. Recuerden que Éfeso era una iglesia que estaba en problemas. Las 7 iglesias en el Apocalipsis estaban en dificultades, quitando la iglesia de Filadelfia, que es a la que lo único que le dices, tienes poca fuerza, pero has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, lo más importante es que nosotros, una vez que venimos al Señor, podamos desarrollar el carácter y para que el Señor pueda darnos lo que nos ha sido concedido. Ustedes recuerdan aquella palabra del Señor que digo, si no es fiel en las riquezas ajenas, ¿quién le dará lo suyo? O sea, si nosotros no somos capaces de administrar las cosas de este mundo, ¿cómo vamos a recibir lo celestial? Si no somos capaces de manejarnos en lo natural entre nosotros. Y es muy importante lo que estamos hablando, porque aquí ya muestra uno de los ataques, ya se empieza a ver que estaba pasando algo entre la congregación. Ya había una rivalidad ministerial, ya el apóstol Pablo tiene que empezar, inspirado por el Espíritu Santo, a poner las cosas en su sitio. Nosotros ya estamos viendo cómo había personas que estaban extraviando. Ustedes dentro de las iglesias hay gente que se pastorea a sí mismo y quiere romper la iglesia, dividir. Y ustedes tienen que localizar quiénes son esas personas. Esas personas siempre barren para lo suyo de una forma extra eclesiástica, extra a la actividad de la iglesia. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque yo he sido llamado a este lugar y yo me implico aquí, dejo mi fuerza aquí, dejo mi energía aquí. ¿Por qué? Porque soy yo el pastor. No, yo lo llevo haciendo desde que vine a Cristo. O sea, cuando Dios te pone en un sitio es para echar raíz en ese sitio y para vaciarte en eso que Dios está haciendo. Es por el lugar, por la gente que está pastoreando. No, los ministerios es para la edificación. Amén. Para perfeccionar a los santos. No es para uno mismo. Todo lo que sucede en la iglesia
repito, es de forma horizontal, no de forma vertical. Yo lo único que tengo de forma vertical es mi relación con Jesús, pero yo como pastor, yo estoy de forma horizontal. Y si me apuras, hasta tendría que estar yo por debajo, porque el que quiera ser el primero, ¿qué será? Y el que quiera ser el mayor, ¿qué será? O sea, siempre el Señor te lleva para detrás. Es como si tú coges la pirámide, esa pirámide hay que darle la vuelta, tú estás abajo. Y de eso se trata. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que aprende a humillarse será enaltecido. Así que había gente que estaba extraviando al pueblo con doctrinas, con enseñanzas. Estaban usando el error para extraviar, para confundir. Y entonces el Señor dice, si hubiera una unidad real en el pueblo, si estuvierais bien unidos por las coyunturas, Cristo podría ejercer como cabeza de una forma funcional y real. Es como si usted tiene un puñado de canicas blancas y suelta una negra. Usted la va a identificar. Pues eso pasa lo mismo en la iglesia. Si todos estamos unidos, si todos estamos en un mismo sentir, si estamos desarrollados conforme a lo que la Biblia está revelando, es muy difícil que nos rompan y nos desunan. La unidad familiar, a mí siempre, mi padre y mi madre siempre me enseñaron la importancia de la unidad. Y lo que más ataca el enemigo es la unidad. Porque en la unidad realmente, ¿dónde está el poder? Eso es lo que está revelando. Que Cristo es la cabeza, la plenitud de aquel que todo lo llena en la iglesia. Es como decimos, usted es templo del Espíritu Santo. Pero cuando todos nos unimos, piense todo lo que componemos juntos. Es muy poderoso la unidad. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que estaba habiendo divisiones. El pueblo se estaba dividiendo. Nosotros ya hemos visto en Hechos capítulo 19 que el enemigo lo que estaba atacando a través de satanistas, de brujos y brujas, en Hechos capítulo 19 vemos que lo que estaban atacando era esto. O sea, se estaba intentando crear divisiones. ¿Cómo el enemigo ataca y genera divisiones entre el pueblo? ¿Cómo genera cliché, crítica, rivalidad? ¿Cómo lo genera? Bueno, el apóstol Pablo nos muestra ahora la armadura de Dios. La armadura de Dios tiene un escudo. Y ese escudo apaga los dardos del maligno. Esos dardos del maligno son como pensamientos. ¿Por qué? Porque si usted nació de nuevo y recibió el Espíritu Santo, usted puede... vamos a decir, percibir o notar el mundo espiritual. Porque usted no está muerta espiritualmente, está vivo espiritualmente. Y ahora por la fe usted puede discernir entre el bien y el mal, entre la obra de las tinieblas y la obra del Señor. Así que ese dardo, ese escudo que apaga el dardo del enemigo. Entonces hay pensamientos. Justamente miró usted a un hermano y dijo, mira cómo es. O fíjate, mami no me ha dicho hola. O cosas que son muy estúpidas. O muchas cosas que el enemigo, o si hay una rivalidad, quizá puede existir que nos hemos ofendido de verdad y hemos fallado, como dice Santiago. Todos ofendemos muchas veces y no nos damos ni cuenta. Y puede existir que hayamos herido a alguien, pero para eso tenemos un arma espiritual que es perdonar, pedir perdón, arrepentirnos, amarnos. O sea, el Señor nos ha equipado con todo eso. Esas son las armas espirituales. Hoy hay mucha gente que se ha ido al misticismo, coge espadas, derraman yo no sé qué, ¿no? Si no hace falta, si ya hemos vencido. Yo no tengo que proclamar nada ni decir nada. El Señor a mí me ha dado una victoria, dice, por medio de su sangre. Yo he recibido vida eterna. Y si tengo vida eterna, yo he sido afectado por lo eterno.
Yo no tengo que estar reclamando lo que yo ya he recibido, porque las naciones han venido a ser de nuestro Cristo, como decía en el Salmo 2. Las naciones no es del enemigo. Cristo ascendió a la diestra del Padre y le ha sido dado todo poder, toda autoridad y toda potestad. Cristo está reinando, de Él es todo el poder y el pueblo tiene que entender y saber eso. Y el enemigo le está haciendo creer a mucha gente que es que están en una guerra. Yo no estoy en una guerra, yo estoy en una lucha para que el enemigo no me destruya. Yo simplemente me alineo a la victoria de Cristo y disfruto de la victoria. Y el enemigo está extraviando a mucha gente, pero ya lo dice la palabra, en los últimos tiempos va a haber mucho misticismo, fábulas, ciencia ficción, cuento de viejas. No, mis hermanos, esto es más sencillo que otra cosa. Esto es la gran comisión. Vayan, hagan discípulos, bautícenlo y enséñenlo. Esto es desarrollar el carácter de Cristo. Y eso se tiene que ver y evidenciar. Primeramente en tu casa y luego hacia afuera, en el ministerio y con los hermanos. Eso tiene un fruto y tiene una realidad. No hace falta tanto. Y mucha gente está metido en corrientes que lo único que sucede es lo que sucede aquí. Lo que estás pensando y declarando, imaginando. No hace falta tanto. Yo creo en la soberanía de Dios. Yo creo que Cristo me compró con su sangre y yo creo que yo estoy en las manos del Señor, no en las del diablo. Amén. Mi economía, mi casa, mi matrimonio, mi ministerio, mis amigos, mi relación con la iglesia, está en las manos del Señor, amén, no en las del enemigo. Entonces el enemigo ha trazado estrategias para que tú no puedas desarrollarte realmente. Y muchas veces andamos perdiendo el tiempo, y por eso está diciendo, corriendo a través de todo viento, de doctrina, pero que son un error. ¿Por qué? Porque todo se reduce a edificarnos como iglesia, a dar testimonio a la sociedad de una salvación eterna y poder glorificar juntos al Padre. Ya está. Así que yo quiero pararme, mis hermanos, en el versículo 1. Disculpen. Noten esa palabra vocación. Andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esa palabra vocación y esa palabra llamados en el original es la misma palabra. Vamos a analizar un poco esto, porque cuando dice andar, ya te está diciendo que tú tienes que avanzar. A ver cómo vas a avanzar y a ver qué camino vas a tomar. Que el Señor dirija nuestros pasos. Amén. Juan el Bautista decía enderezar las sendas al Señor. Esa vocación, mis hermanos, es lo que una persona recibe y siente en su interior de parte de Dios. Hay una preferencia y un interés especial en la persona a través de esta vocación para llevar a cabo lo que Dios le ha dado, le ha encomendado o se ha propuesto. ¿Qué es esta palabra vocación? Lo que nosotros hemos recibido en el Señor. Algo hemos recibido, algo ha pasado en ti, ¿no? Si no, no estaríamos aquí. Algo ha sucedido. De eso está hablando esta palabra, de lo que nosotros tenemos que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque en el Señor todo lo que nosotros recibimos por gracia es para darlo por gracia. Es como un boomerang. O sea, todo lo de Dios constantemente tiene que estar en movimiento, se tiene que estar dando, se tiene que estar administrando. Entonces, la forma de andar que le da la dignidad a Dios
Eso es una vocación, pero no está hablando de impartición de don. No está hablando de ministerio, solamente está hablando de cómo tú andas. Es que ¿sabes lo que pasa? Que nosotros siempre nos vamos a lo de arriba. Siempre tendemos a... Porque en muchos hay un afán de protagonismo, de primera fila. Pero los grandes hombres de Dios en la historia siempre tendieron a esconderse. Con Moisés, yo voy a hablar porque soy yo. David, el rey de Israel, y lo tenía ahí con unas ovejitas. No lo llamaron ni para adorar cuando el profeta Samuel vinieron. A ungirle a él precisamente. O sea, los hombres siempre, los hombres y las mujeres de Dios, llamados por Dios, primero son enseñados a saber descender hasta lo más bajo. No a querer estar en primera fila. O sea, fíjate lo que es la paradoja, ¿no? El Señor primero te enseña a bajar y cuando ya no quieres subir te dice, ahora tienes que subir. Ay, pero es que me cuesta mucho. Ya, pero por eso. ¿Por qué? Porque el Señor primero te enseña a ver tu incapacidad para que dependas de Él. Para que sepas darle la gloria a Él. Así que esta palabra vocación significa llamamiento, llamar, invitación, estado personal en el que estás. Y, por ejemplo, la palabra llamamiento, es muy importante que analicemos esto, porque dependiendo de cómo yo entienda cuál es mi vocación, así yo voy a saber darle la dignidad a Dios y así yo voy a saber en qué dirección necesito andar. Así que es muy importante que analicemos y estudiemos la palabra. Esta palabra vocación, también para llamamiento, imagínate cuando alguien te llama por teléfono, te llama con un propósito, tiene un mensaje, tiene algo que decirte. ¿Qué haces tú? Ring, ring, ring. ¿Qué haces tú? Reaccionar. Vas, coges el teléfono, a veces lo miras y dices, uy, no se lo cojo. No vayas a hacer eso con Jesús. Porque Él está llamando al corazón de mucha gente y no le abre la puerta. Y eso que está llamando se lo está diciendo a la iglesia. Porque el mensaje de Apocalipsis de estoy llamando al corazón, se lo está diciendo a la iglesia. No se lo está diciendo a la gente que no conoce a Jesús. Entonces hay iglesia que no abre el corazón, que lo mantiene fuera. Entonces, esta palabra, llamamiento, es alguien que te llama y tú reaccionas. Y respondes acudiendo al llamado. Hay un desarrollo, coges el teléfono, lo descuelgas, entonces se genera una relación, una conversación y la persona te cuenta para qué te está llamando, entonces hay una implicación en un propósito por ambos lados. ¿Me siguen? Amén. Espero que me sigan, alguna vez me escuché. Amén. Amén. Aleluya. Así que lo que quiero decir, que el que te ha llamado está implicado. Eso es lo que te estoy diciendo. Hay un propósito para el cual Dios te ha llamado. ¿Estás atendiendo? ¿Estás acudiendo? ¿Cómo estás implicándote en lo que Él te ha contado? ¿Sabes lo que te ha contado? ¿Te acuerdas de la conversación? Porque eso es lo que le está diciendo Pablo a Éfeso. Habéis caído de vuestras primeras obras. Habéis dejado vuestro primer amor. ¿Por qué? Porque olvidasteis el llamado. Olvidasteis la conversación que mantuviste con aquel que te llamó. Pero esta palabra también es invitación o convocación. Pero más es una invitación que una convocación. Aunque se da la mano las dos palabras. Pero la idea de esta palabra es de que tu nombre es puesto para un banquete. Esa es la idea en el griego. Entonces, lo que te está diciendo es que tú has sido nombrado por Dios y hay una alusión a tu participación en el reino de Dios, sus privilegios, sus beneficios, con sus bendiciones espirituales. Hay una vocación que es un llamamiento
que es una invitación donde tu nombre está puesto. Oye, cuenta el Señor en un momento que dice que había un padre que le iba a hacer la boda al hijo y dice, oye, ves, y llama a los convidados. Entonces dice que fue a llamar a los convidados y uno dijo, no, es que me tengo que ir a mi hacienda, es que tengo mucho trabajo, es que primero tengo que cuidar a mi familia, no es que, oye, si el trabajo está bien y cuidar a la familia está bien, pero lo primero es Cristo. Amén. Y luego está la familia. Pero Cristo nunca se opone a la familia. De hecho, donde Él más se glorifica es en la familia. Por eso la familia es lo más atacado. Entonces, lo que está diciendo es que hay una invitación que te hace partícipe en el reino de Dios. Sus privilegios, sus beneficios. Ahora, hay un estado. ¿Recuerdan? Semana anterior nosotros decimos que cada vez que usted se junta con la gloria, se choca con la gloria de Dios, usted no vuelve a ser la misma persona. Es transformada. Por eso dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, si no recuerdo mal, que estamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo como por el Espíritu. Por eso es tan importante cada día. Tiempo de calidad, tiempo de intimidad con el Señor. Porque tienes que encontrarte cada día con la gloria del Señor. Y esa gloria te transforma. Entonces, cuando el Señor viene a la vida de alguien, eso se ve, eso se nota, algo sucede. Amén. Acompáñenme, por favor, por un momento a Mateo 12:45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Pon el 44, por favor. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. 45 fue el que leímos. Amén. ¿Cómo se encuentra el espíritu malo que sale de la persona cuando vuelve? Porque anda, dice, divagando, y dice que se acuerda, dice, volveré a mi casa. Y viene otra vez. O sea, el espíritu malo que salió de nuestra vida cuando estábamos sin Cristo, de alguien salió uno y de otro salieron unos cuantos. Pero cuando sale, luego vuelve otra vez. Pero usted sabe por qué sale. Porque Jesús vence al hombre fuerte y ata al hombre fuerte. Y dice que saquea sus bienes. ¿Qué hace el Señor? Limpia la casa, ocupa la casa, adorna la casa, amuebla la casa, minimalista, de forma clásica, como a usted le guste. Pero la ocupa, la adorna, la limpia y la cuida. Por eso somos casa del Espíritu Santo. Amén. En este caso, está hablando de un estado. Que cuando el espíritu malo vuelve a ver cómo está la casa, a ver si sigue, fíjate cómo saben. A ver si la casa está ocupada, vuelve y la haya desocupada, dice. Pero dice que cuando llega el demonio, que el demonio siempre se mueve en suciedad y en desorden. El desorden y la suciedad es un síntoma que no es bueno. Y cuando llega allá la casa, desocupada, barrida, y enfatiza la palabra estado, en ese estado. Esa palabra, en ese estado, es la palabra vocación. Porque es imposible, mis hermanos, que Jesús venga a alguien y no produzca un estado
a la imagen del Señor. Amén. Porque Él donde va da vida. Todo lo restaura, lo ocupa, lo adorna, te libera, te sana de todo trauma, de todo daño. O sea, esa palabra vocación es estado también. O sea, esta vocación, llamamiento, invitación, lo que está diciendo es que tú eres afectado por tu encuentro con Jesús. Hay una naturaleza y una condición espiritual dispuesta a actuar en favor de Dios. Amén. Vuelvo al principio, por eso el texto te dice andar como es digno de todo lo que venimos analizando. De la invitación, de la llamada y del estado que causó Jesús. Y de eso es de lo que cae la gente. Eso está revelando la carta. Así que, ¿cuál es el estado, la vocación, el llamamiento, la invitación? Fíjense en Efesios 1:18. Porque usted pudiera analizar y decir, bueno, ¿cuáles son las primeras obras de las que cayó? La misma carta te da el contexto. Por eso estamos estudiando y analizando la palabra. Porque la misma palabra tiene que darte el contexto, tiene que darte la respuesta, tiene que decirte el qué era lo que estaba pasando. Por eso nos hemos parado a analizar, a estudiar palabra por palabra, conforme el Señor nos está dando la carta a los Efesios, por instrucción de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe lo que está pasando en el mundo espiritual, sabe el plan del enemigo y como sabía lo que la serpiente iba a hacer en el huerto de Edén. Mis hermanos, si yo no soy capaz de retener cómo el Señor me llamó, a lo que me ha invitado y en el estado en el que Él me llamó, si yo no soy capaz de retener eso, así que fíjate, versículo 18, alumbrando, del capítulo 1, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esa palabra llamado es la misma palabra vocación. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entender cuáles son las riquezas que están en usted y que están en mí es entender que Dios tiene una herencia en nosotros. ¡Wow! Esas riquezas son la herencia de Dios en los santos. Amén. Y entender eso me hará a mí comprender cuál es mi vocación, de qué forma andar, cuál es mi llamado, mi invitación, a lo que se me ha invitado, el estado que ha producido el llamado de Dios. Deuteronomio 32:8 dice que la herencia de Dios es su pueblo. Nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Al Padre le ha placido darnos el reino. Pero el reino es Jesús ejerciendo su voluntad a través de un carácter que pone en ti. De una forma deliberada, una intervención sobrenatural que solamente Él puede hacer. Así que, vuelvo y repito, entender cuáles son las riquezas es entender a lo que Él me ha llamado. Y entender a lo que Él me ha llamado es yo caminar en esa dirección. Muy bien, sigamos avanzando. Vamos a Colosenses 1:26, por favor. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. 27. A quienes Dios quiso dar a conocer el qué, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuáles son las riquezas, el misterio de estas riquezas? Cristo en vosotros. Por lo tanto,
La riqueza que yo he recibido es Cristo. Y en Cristo es que yo camino. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino. Entonces yo camino por Cristo, yo piso por Cristo y camino por Cristo. Esas son las riquezas de la gloria y esa es la dirección en la que yo debo de andar. Mis hermanos, si ustedes se creen que nosotros vamos a poder desarrollarnos sin desarrollar el carácter de Jesús, eso va a ser imposible. Por eso hay tantos problemas en tantos lados. Mis hermanos, ustedes saben que nosotros la carga que hemos tenido, y he estado hablando semanas atrás de la visión de este lugar, desde que yo llegué. Yo cuando llegué, mis padres me discipularon, los pastores. Y así fue como yo pude ir desarrollándome, quitando muchas cosas y recibiendo otras. Pero lo importante, la visión principal de este lugar es discipular. Es reproducirnos en otro. Porque dice que él ascendió hasta lo más alto para llenar los cielos. ¿Y de qué van a llenar los cielos? Cuando usted ve en Apocalipsis 7, versículo 9, si no me equivoco, dice que hay gente de todo linaje, pueblo, nación y lengua. Usted ha sido llamado para buscar eso. Nosotros estamos buscando parte de eso. Pero no solamente buscarlo, predicarle el evangelio y diga sí, amén, gloria a Dios. No, luego hay que acompañarlos, hay que estar con ellos, hay que discipularlos, hay que enseñarles. Y esa gran comisión nos pertenece a todos. Esa es la visión. Eso es lo poderoso. ¿Por qué? Porque usted, cuando es discípulo de Jesús, es porque usted ha permitido que Cristo se reproduzca en usted. Amén. Y ha alcanzado cierta medida. Y ahora Él nos da el recurso para que de forma secuencial nosotros podamos reproducirnos en otros. Es decir, el Señor te va a dar un discípulo, una discípula para que tú te puedas reproducir, pero primero te tienes que reproducir tú. Entonces lo que hacemos nosotros aquí es enseñar a la gente, formar a la gente y reproducirnos en la gente. Con un trabajo secuencial, serio y bien hecho. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque usted fue llamado para liderar. Eso en el huerto del Edén, cuando dice señoread, sojuzgad, dominar, ejercer dominio, eso se lo dijo al hombre y a la mujer, eso es para todos. Entonces, ¿qué pasa? Que en muchos sitios se ha patentado la autoridad. Parece que liderar es para unos cuantos iluminados. Y es para todos. Usted tiene que liderar su casa, su hogar, sus finanzas, la gracia que el Señor le ha dado, el don, el ministerio, lo que el Señor te ha dado. Y usted tiene que saber y aprender y desarrollar el poder administrar bien lo que el Señor le ha dado. Y para eso necesitas el carácter de Cristo. Para eso necesitas ser un discípulo del Señor, desarrollado en el carácter del Señor. Por eso te da una vida nueva. Y viene haciendo alusión a eso el texto. Así que es muy importante, mis hermanos. Ustedes saben que cuando pase, no sé si a mitad de año, septiembre, octubre, después del verano, seguramente ya vamos a comenzar con la gente de la iglesia, que pertenezcan a la iglesia. Vamos a empezar. Por eso nosotros hemos parado este año de hacer algunas cosas, porque estamos mirando algunas cosas y formándonos en otras, para con la gente que forme en la iglesia y pertenezca a la iglesia, poder transmitiros lo que estoy hablando. O sea, reproducirte y enseñarte cómo tú tienes que liderar tu ministerio, tu don. ¿Por qué? Porque cuando tú realmente permites que te discipulen, muchas cosas son puestas a la luz. Amén. Aquí es muy fácil venir, yo te suelto el mensaje, te lo cojo, pero usted quedó en el anonimato a lo largo de la semana. No es lo mismo una convivencia de discipulado, de gente que está liderando, que camina contigo y te está viendo. Sin parcialidad, con sinceridad, santidad a Jehová, que te digan no, por aquí no, es por aquí, hija. Es que yo no, vamos a orar.
El Señor te lo va a mostrar. No con condenación, no con imposición. Eso es legalismo. El Señor es el que perfecciona la obra. En fin, va a haber muchas cosas que vamos a contar. Y el que realmente quiere servir al Señor se va a llenar de gozo, de ilusión y va a participar. Porque todos hemos sido llamados para liderar. No unos cuantos. Vuelvo y repito. Yo como pastor trabajo de forma horizontal, no de forma vertical. Y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque yo puedo alcanzar 5, 6, 7 vidas a lo largo de la semana y con una pierna arrastrando así. Pero si todos lideramos, ay Dios mío, si todos nos desarrollamos en un verdadero liderazgo con humildad, con mansedumbre, con el carácter de Cristo, y eso es tiempo y trabajo. Hay que trabajar, nos tenemos que sentar a trabajar. Amén. Y usted se tiene que dejar enseñar, discipular, coger el trabajo, o sea, generarse. Y ya está, y eso es ponerse. Y yo he estado casi 10 años expuesto constantemente al consejo, no por aquí, no por allá, esto, lo otro, aquí, allá. Y al final el Señor te coge un día y te levanta, porque el principal interesado es el Señor. El problema es cuando tú te saltas capítulos y te saltas procesos. Y te saltas el orden. Entonces tú vas a llegar vas a tener el camino muy corto, no vas a poder. Tienes el talento, no te hace el don, pero no vas a llegar lejos. Porque la obra la hace el Señor. Y todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Así que, pero las riquezas de su gloria que están en mí son la herencia de Dios. Amén. Y es ahí donde yo debo de andar. A mí hay algo que me llama la atención de Pablo, y es que él principalmente, si tú analizas las cartas apostólicas, principalmente y de forma clave, él vivía y revelaba y ministraba a las iglesias la vida de Jesús. Eso era principal. Él no se iba detrás de los ministerios y de los dones. Y fíjate que Pablo prácticamente los tendría todos como apóstol que se había encontrado con el Señor. Si usted se fija, una de las cosas que él más resalta es la vida de Jesús, cómo la administraba, y no solamente a través del mensaje, sino con su forma de ser y de hacer. Mira, lean el versículo 3 del capítulo 3 de Efesios. Aquí está hablando Pablo y está diciendo que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. El misterio ya hemos visto que es Cristo en nosotros. Hasta que Cristo no es revelado en usted, usted no puede seguir a Jesús. Usted viene porque el Espíritu Santo está trabajando. No es una casualidad que tú estés aquí. Hubo un pensamiento, hubo alguien que te dijo y tú asentiste. O sea, nadie te ha atado con una cadena y te ha traído aquí. Nadie te ata con una cadena y te lleva las cosas del Señor. Hay una decisión porque el Espíritu Santo está trabajando. Pero yo sé que aquí hay gente que necesita un encuentro con Jesús. Amén. Y Jesús lo va a dar. Amén. ¿Por qué? Porque si el misterio no es revelado, ¿detrás de qué te vas? Detrás de la religión, detrás de la actividad, detrás de las cosas propias. Pero, ¿cuál es el misterio? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria? ¿Cuál es mi vocación? La vida de Jesús. Amén. Ese es el principio. ¿Por qué? Porque hasta que Cristo, dice el apóstol Pablo, cuando quiso Dios revelar a Jesús en mí, ahí fue donde él despertó, fue ahí donde dijo, ahora entiendo. O sea, cuando Dios quiso revelar a Jesús en mí, esa es la clave, mis hermanos. Así que, pero lo que me llama, por ejemplo, la atención en Gálatas, por ejemplo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por ejemplo, en Efesios 4:20 habla de aprender a Cristo. En otro lugar, en Gálatas dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Noten, o sea, porque Pablo hemos leído que él había sido llamado por Dios para predicar a los gentiles, pero para administrar el misterio. El misterio que ha sido revelado a ti es Cristo en usted. Amén. Y eso es lo que ataca el diablo, y lo hemos visto en Apocalipsis, lo hemos estudiado, no nos vamos a parar ahora, pero
el apóstol Juan estaba preso en Patmos, dice la Biblia, por el testimonio de Jesús. O sea, eso es lo que el foco, es ahí donde se ataca realmente, donde el esclavo persigue a la libre, donde está Jesús, esa es la libertad. O sea, cuando usted es capaz de ver a Jesús y de seguirlo, y entonces ¿qué pasa? Usted dinamita, desarrolla, crece lo de Jesús en usted. Y eso, mis hermanos, está tan paralizado en la iglesia, tantas veces. Por eso tenemos tantos problemas. Por eso a veces pasan años y décadas y dicen, ¿qué hago aquí? ¿Para dónde tiro? ¿Qué es lo que pasa? No sé. Me hablaron de Jesús, antes iba a la iglesia, no sé, quizá tocaba la guitarra, pero me hicieron daño, o ya me fui, o ya... No, mis hermanos. Cuando usted desarrolla a Jesús en usted, usted es como Pablo. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero, amén, gloria, adoráselo fuerte. Fíjense que es un denominador común. Para mí el vivir es Cristo. Él vivía a Cristo. Es que cuando eso lo desarrolla la iglesia, mis hermanos, eso es la mayor manifestación del poder de Dios. No son los milagros, no son los panes y los peces, no es caminar por encima del agua, es que alguien como usted y como yo sea como Jesús. Amén. Eso sí que es un milagro. ¡Ay, Dios mío! Lo que éramos, lo que hacíamos. Y ahora mira dónde estamos. ¿Cómo ha cambiado tu vida, mis hermanos? Porque usted está aprendiendo a Jesús. Pero eso está a veces muy reducido. No quiero daros un mensaje pesimista, pero es que hay que sacudir el avispero porque es una realidad. Nos falta mucho. Pero nos falta porque no trabajamos. No nos exponemos a un trabajo secuencial de verdad. Nos vamos a cosas que no tienen nada que ver. O sea, la gran comisión es: yo me hago un discípulo de Jesús para hacer un discípulo de Jesús. Amén. Y yo me hago un discípulo de Jesús para predicar el Evangelio, y no solamente para predicar el Evangelio y luego dejarle en las manos de yo no sé quién, sino para estar con Él, para seguir con Él, para poder. Por eso la iglesia se está debilitando, porque todo cae sobre el presbiterio. No, eso es para todos. Amén. Y os vamos a preparar, y os vamos a enseñar cómo se hace. Y vamos a unirnos en un trabajo de verdad. Y vamos a afectar este terreno. ¿Ustedes saben algo? Yo conté un testimonio de una brujita que se fue del pueblo. ¿Recuerdan? ¿Dimos un testimonio? Pues ha regresado. Y ha abierto su tienda. ¡Wow! Algo estamos haciendo bien. Cuando Dios se mueve, el enemigo se mueve. Él no tiene ni parte ni suerte. ¿Ustedes creen que yo me voy a estar perdiendo el tiempo? Yo tengo tiempo para el enemigo, yo tengo tiempo para Dios y para la iglesia, para mi gente. Yo tengo tiempo para andar por ahí. Un día vamos a hablar de liberación y de guerra espiritual. Verán la diferencia de lo que la Biblia enseña con lo que hacemos. Y más de uno se va a ser sacudido. ¿Y esto? Bueno, es lo que la Biblia dice. Usted no me puede a mí enseñar ni un versículo donde Pablo ate un demonio, ni donde Pedro ate un demonio. Usted no me enseña a mí ni un versículo donde Jesús ate un demonio. ¿Por qué? Es que todo lo que atares en la tierra, eso se ha reducido solamente a esto. ¿Usted sabe por qué Jesús echaba fuera un demonio? Por lo que él era, delante del Padre. Pero él no decía te ato. No, él decía fuera. Lo que le ataba al demonio era su forma de ser y el nivel espiritual delante del Padre. Porque esa palabra atar es sujetar. Mis hermanos, usted es gente importante. Usted trasciende con poder y autoridad. Cuando usted desarrolla poder y autoridad espiritual y entiende cómo y de qué forma, mis hermanos, los demonios se manifiestan y solamente tienes que decir fuera. En el nombre de Jesús, sal. Yo tengo que estar atando. ¿Qué yo tengo que estar atando? Apocalipsis dice que Dios es el que ata y Dios es el que lo libera. ¿O no? ¿Cómo puede ser que yo ate un demonio hoy y mañana el mismo demonio me está pegando un golpizazo atrás? Si yo lo até ayer,
Y no lo he desatado porque sigue igual. No, este es uno que lo imita, su hermano gemelo. Ah, sí, vaya. Entonces, hay muchas prácticas que nosotros hacemos con buena intención, inclusive, y yo mismo, yo ato. ¿Por qué? Porque yo no digo que no atemos. Yo lo que estoy diciendo es que realmente el efecto que causa cuando tú atas es tu forma de ser, es quien tú eres, no en sí la palabra. Ato, y no pasa nada, y siempre estás con el mismo problema. Ato, y siempre estás tropezando en la misma piedra. No se trata de atar. Yo he experimentado, en luchas espirituales que he tenido, de decir, Padre, en el nombre de Jesucristo, ato todo demonio que me está atacando ahora, pero mi idea no es la de una cuerda que la ata, sino que estoy sujetando ese momento al Padre. Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo sujeto al Padre? Lo estoy sujetando porque yo vivo con el Señor, porque camino con el Señor. Y por la gracia de Cristo he desarrollado una autoridad espiritual. Y entonces ahí se ata. Pero ese concepto es sujetar. Estoy sujetando el momento. Pero acuérdate que de lo que se trata es que tú te dejes formar, que vivas arrepentido, arrepentida, quitando donde el enemigo está aterrizando. Como dijo un pastor, dice... El diablo es como un avión y sus demonios, si no tiene pista para aterrizar, no aterriza. Cuando llega es porque tiene pista. Y estábamos hablando del de cómo hay un denominador común en las cartas apostólicas. Como el apóstol Pablo, por ejemplo, a los Gálatas le dice: la circuncisión y la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. A los Corintios: somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuestras nuevas. El apóstol Juan en su primera carta: lo que vence al mundo es lo nacido de Dios. Quédate con esta clave. Pedro dice: hemos renacido por la simiente incorruptible de la palabra de Dios. Santiago dice: hemos renacido por la palabra de verdad. O sea, constantemente a las iglesias se les está hablando de la nueva vida. Y es ahí donde Dios opera, donde Dios descansa en cuanto a la unidad, en cuanto a los dones. ¿Por qué? Porque si Él llevó cautiva la cautividad, eso se tiene que ver. Eso tiene que ser una realidad. Por eso Pablo le está diciendo tanto a judíos como a gentiles: cuidado, y les confirma, como hemos estudiado, en lo que el cristiano recibe y es, pero luego le dice: cuidado, porque el príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia, es el que operaba en ti, como operaba en mí. Y el apóstol Pablo se mete. ¿Por qué? Porque el que piensa estar firme tiene que mirar no caer. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba atacando a la iglesia, como el enemigo está atacando a la iglesia. El otro día vi unos brujos hablando de escatología. Yo digo: wow, hasta los brujos. Estaban hablando y digo, esta gente sabe más doctrina que unos brujos, mis hermanos mexicanos, hablando de cómo eran los eventos proféticos de la venida del Señor en forma secuencial. Y decía: no, es que el anticristo ya está en la tierra. Lo que pasa es que todavía no se ha dado a conocer. Y fíjate que hasta ese brujo es amilenarista. O sea, es decir, ese brujo, no, el amilenarista no, es otra doctrina que creen que pasamos los 3 años y medio primeros de tribulación. Y a los 3 años y medio volamos con el Señor. Pero los 3 años y medio primeros no lo comemos. Hay mucha gente que piensa eso. Otros piensan que no lo comemos todos. Yo pienso que vuelo antes de que se abra el primer sello. Y espero que sea así. Pero si no, habrá que estar preparado, porque no es una doctrina exhaustiva, cuidado, ¿eh? Nunca debiera de haber una división por nada, pero menos por eso, ¿no? Así que, fíjense que
el apóstol Pablo todo lo tenía por basura para ganar a Cristo. En fin, Pedro dice que tenemos una naturaleza divina. En Éfeso, Pablo dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Y qué dice Romanos? A los que conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Esa palabra predestinar es que, y en ese versículo te da el contexto. Esa palabra predestinar en el original es que fuimos limitados de antemano para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. O sea, la base del cristianismo descansa ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo necesito desarrollar mi vocación. O sea, usted tiene que continuar desarrollando a Jesús. ¿Quién es Jesús? Y eso hay que trabajar. Y vamos a hacer una estrategia en la congregación, como se suele decir, exponencial. ¿Por qué? Porque hierro con hierro se aguza. O sea, es decir, vuelvo y repito, yo te suelto un mensaje hoy y ese mensaje del Espíritu va a trabajar contigo. Pero a lo largo de la semana usted vuelve a sus quehaceres, vuelve a afrontar su trabajo, su casa, su matrimonio, sus cosas. Pero si yo no me pongo en mi vida práctica a usted, ¿cómo yo voy a mejorar? No, yo no quiero que a mí me impliquen yo los dominguitos, los jueves y ya. Bueno, muy bien, no es obligatorio, te vamos a seguir amando y eres bien recibido y todo eso, pero no vas a desarrollar lo que Dios quiere realmente que tú desarrolles. Entonces hay que formar una estrategia, hay una visión, pero también hay una misión, que es la gran comisión. Ser discípulo, reproducirme como discípulo. Jesús cogió a 12, uno era diablo, pero él se multiplicó, se reprodujo en los otros. Él vino a sacar a la luz la vida y la inmortalidad, vino a revelarlos al Padre. Él se reprodujo en otros discípulos. Aquellos discípulos se reprodujeron en otros. Por eso la iglesia primitiva era tan poderosa. Porque lo primero que desarrollaban era en el misterio, que es Cristo en nosotros. Se apoderaban de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros conseguimos, y os digo una cosa, si somos capaces de desarrollar lo que estamos hablando, vamos a ver un poder y una unción aquí, una manifestación del Espíritu tremenda, mis hermanos. Os lo digo porque lo que realmente respalda al Padre es al Hijo. Y a nosotros en el Hijo. El pacto lo tiene el Padre con el Hijo. No con nosotros, lo tiene con nosotros en el Hijo. Y es en Cristo. Así que, mis hermanos, como dice la Biblia, que irrevocables son los dones y ¿qué? Y el llamamiento. Esa palabra llamamiento es la palabra vocación. O sea, es decir, nosotros, por ejemplo, ¿qué le pasó a Sansón? El Señor le dijo, no le digas a nadie dónde tienes la fuerza. Aprenda de esto, no le digas a nadie dónde tú realmente... Y Sansón la tenía en las guijadas, era Rastafari, tenía las rastas, y tenía ahí la fuerza. Ustedes saben que hay un hermano evangelista que tiene unas rastas así, ya no me acuerdo ahora cómo se llama el americano, tiene un testimonio muy hermoso. Pero no vayamos a dejar rastas ahora, hay que cortarse el pelito, como dice la Escritura, y vamos a ver, pero si alguien se las deja tampoco lo vamos a señalar. Son cosas del Señor y de Él. Entonces, el asunto es que los filisteos dijeron, oye, vamos a ponerle a esta filistea que es muy guapita. Y le hemos visto a Sansón que le ha hecho ojitos. Siempre el enemigo atacando al hombre. Y claro, la filistea le sacó donde tenía la fuerza. Y el Señor le dijo, no diga dónde tiene la fuerza. Entonces él dijo, no, la tengo aquí en mi pelito. Mira, que me lavo con un champú. ¿Ves cómo me brilla? Aquí tengo yo la fuerza. Y entonces le cortó donde tenía la fuerza y perdió la unción, perdió el don, ya no caminaba conforme al llamado. Y cuando fue a luchar le dieron, se pensaba que tenía la fuerza y le pusieron fino, como se dice vulgarmente. Y le sacaron los ojos. Los ojos se los sacaron, mis hermanos.
Y cuando estaba preso con los filisteos en el patio, allí en la casa de los filisteos, se arrepintió. Y cuando se arrepintió, el Señor le devolvió el don y el llamado. Y dice que mató más filisteos que en todo su ministerio. Y a veces tenemos que pasar por cosas así, a veces nos quedamos sin visión, a veces contamos lo que no debiéramos de haber contado, actuamos como no debiéramos de haber actuado. Pero si te arrepientes, Dios te restaura. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar por un momento. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a andar como es digno de nuestra vocación, de nuestro llamado. Dios nos ha hecho un llamado, una invitación. El Señor ha generado un estado de gloria en nosotros y nos está transformando de gloria en gloria. Vamos de un grado de gloria a otro grado de gloria. No hay mayor manifestación que la gente vea a Jesús en ti. Eso es lo más poderoso en el ser humano. Y el Señor te ha llamado por tu nombre. Estás inscrito en el libro de la vida. Quizá, no sé, hay alguien que haya estado apartado y quiera restaurarse con el Señor. Quizá alguien nunca recibió a Jesús en su vida y hoy quiere recibirlo. Pues puede levantar su mano, puede decírnoslo y lo ayudamos con una oración. Amén. Pase por aquí, Inma. Amén. Gloria a Dios. Si hay alguien más que quiera que el Señor lo restaure, si anduviste apartado, quizá te hicieron daño, quizá alguien te decepcionó y no has estado con el Señor, no has estado andando de acuerdo a la vocación con la que fuiste llamado, te digo que el Señor está enviando esta palabra para restaurar. Amén. Esta palabra para vivificar, para traer tiempo de liberación. Señor, te ha llamado, Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, así dice Efesios. Padre Santo, gracias. Amén. Inma, ¿tú recibiste al Señor en tu vida en algún momento? Hace muchos años, pero no me aparté. Te apartaste. Entonces tú quieres restaurarte con el Señor y volver a caminar como caminabas antes con Él. ¿Es así? Es así, ¿no? Muy bien. No es una casualidad que tú estés aquí. El Señor te va a dar ese encuentro y por eso estás aquí, porque el Señor tiene un propósito con tu vida. Que nadie te tenga en poco, Irma. Amén. Dios te ama tanto que entregó a su Hijo por ti. El Señor te escoge para manifestar su poder, su palabra, su santidad. Repite conmigo, Irma. Padre Santo, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, hoy te pido perdón. hoy te pido perdón Me arrepiento de de cada pecado, cada pecado, de palabra, obra o pensamiento, palabra o de pensamiento, por haber dejado de caminar contigo. por haber dejado de caminar contigo. Te ruego que me restaures. Te ruego que me restaures. Quiero ese encuentro personal contigo. Quiero ese encuentro personal contigo. Cada día. Cada día. Ayúdame a entregarte mi corazón. Ayúdame a entregarte mi corazón. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Padre Santo, oro por Irma, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que tú la llenes de la cabeza a los pies con tu Espíritu Santo. Fuera toda obra de maldad, se deshace toda cadena del enemigo en el nombre de Jesús. Todo argumento que el enemigo ha sembrado en esta mente ahora queda deshecho. Desato el entendimiento bíblico. Se llena del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Llena del Espíritu Santo, guarda, cuida, guía sus pies a los lugares donde tú quieres que ella esté. Con tus ángeles alrededor de ella. Usada con poder y autoridad, que la vida de Jesús sea autoria, llena de la cabeza a los pies. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu inmundo
persona Amén. que se ha generado a través de forma aquella queda desmenuzada en el nombre de Jesús. Oro como embajador en el poder de la sangre de Cristo. Rompo toda conexión con el enemigo. Di conmigo, hoy Hoy rompo rompo y me autolibero y me autolibero en el nombre de en el Jesucristo. nombre de Jesucristo. Mi vida Mi vida le pertenece a Jesús, me pertenece a Jesús, no al diablo, no al diablo ni al pecado. ni al pecado. Mi vida Mi vida le pertenece le pertenece a la santidad, a la santidad, a Jesús. a Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Amén. Aleluya. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Siémbrala en lo profundo de nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a andar como es digno de tu vocación, Señor. De esa vocación, de ese llamado, de esa invitación que tú nos has hecho, Señor. Ayúdanos a responder